Acá traje unos libritos. Los voy a ir mostrando. Si hay algunos ruiditos es de mi hijito que está dando vuelta. Brenda Anderson conoce el poder de tu campo cuántico. Un libro que no se consigue en este momento, solo en Amazon, y es muy interesante, muy claro. Este otro libro, Constelaciones Familiares, que es de Sara De Vita, ella es muy clara en su lenguaje, muy sencillo de entender y de seguir. Y acá uno de los tantos libros, que es la Biblia. Podría ser el Talmud o algún otro libro como para hacer el juego este que vamos a hacer. Le digo juego porque cuando yo era mucho más joven que ahora, cuando digo joven, 15, 16 años, lo que hacía era leer a Lossan Rampa, que después resultó ser un pseudo lama, y cuando fue descubierto dijeron que era la reencarnación o como se suele decir cuando alguien es descubierto, un homenaje a. Entonces, en esa época, bueno, estaba en auge el tercer ojo, las pirámides y todo este tema de lo paranormal, escrito por un norteamericano que se hacía llamar Lossan Rampa. Y en una de esas cosas que hacíamos en aquella época era usar un alfiler, meterlo dentro del libro y empezar desde ahí una lectura automática de lo que me viene a ser dicho. Y bueno, con este juego pretendo hacer el primer vivo dentro de este espacio. Con algo que no es un juego, que son las constelaciones cuánticas. Supuestamente si todo es energía, parte de lo que suceda con esta interacción entre el libro, un separador, una aguja, digamos, y la lectura debería devolver algo que sea lo esencial del día. Bueno, vamos a empezar y lo vamos a hacer con este libro de Brenda Anderson. Vas a agarrar un alfiler, vamos a poner acá y vamos a abrir ahí. Y ahí es la página 78. Y dice: muchas de tus agradables rutinas las creaste en la infancia para sentirte seguro. Y es muy probable que en tu vida haya muchas de ellas y que solo las abandones cuando te hagan sufrir demasiado. O sea, las agradables rutinas se vuelven en tu contra, quiere decir. La antigua forma de actuar es la dramática. Crea víctimas. Siempre tienes la oportunidad de expandir tu vida, pero hasta que no te des cuenta de ello, seguirás viviendo con una de esas ideas. Enumera un par de ideas, las cuento,
y después que termina de ahí pasamos a otro libro. La forma dramática de llevar las agradables rutinas que nos hacen sufrir son la idea de que la vida es dura, que sin sacrificio no hay beneficio, y a no ser que se dedique mucho tiempo a una actividad, no cosecharé los frutos de mi esfuerzo. Y otra es, ya disfrutaré, ya mi hijo está riéndose allá arriba, no dejando leer. Interesante. Ya disfrutaré de la vida cuando me jubile. Esa es la última. Justamente. Termino la idea. La mayoría de las decisiones que tomamos están motivadas por el deseo de sentirnos seguros y tenerlo todo bajo control. Y al estar familiarizados con la situación, creemos que podemos controlarla. Dice la autora, con ello no estoy diciendo que la vida a veces no sea difícil o que no haga todo lo posible para que te vaya bien. Pero cuando ves que no te funciona, es el momento de abandonar las agradables rutinas. Bueno, dejamos el fidelcito acá, así después hago una captura de pantalla del texto, así lo leen. Y vamos a ir por la Biblia, digamos. Vamos a agarrar, vamos a pinchar. Ahí. Y vamos a abrir justo. Y bueno, acá estamos en lo que es el libro de Ezequiel, porque esta Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué dice el libro de Ezequiel? Así harás el séptimo día de cada mes para los que pecaron por error. Pecar por error. Y por engaño. Y harás expiación por la casa. En el mes primero, a los 14 días del mes, tendrás las Pascuas, fiesta de 7 días, se comenzará sin la levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. O sea, está pidiendo dar una vida de un animal por pecados cometidos por error o por engaño. Ahora, el tema del pecado habitualmente tiene una connotación de lo que se mancha, como que hay algo que es puro y tiene una mácula, es manchado. Esa mancha hace que ya no sea lo limpio original. Si no es lo limpio original, perdió lo que se llama la gracia. La gracia, o el estado beato, estar contento, lo benevolente, es lo que tiene buenos ojos para Dios. Si hay un Dios del amor, y en esto vamos a lo que es teosófico, teología, si hay un Dios del amor, ese amor nos da el libre albedrío. Libre albedrío es que nos podemos equivocar y podemos ser engañados o podemos tener un error. O sea que tendríamos que matar a un animal
en sacrificio de nuestra vida para nosotros no ser castigados. El animal paga por la mancha de mi mácula de no ser original, y para yo ser lavado, bautizado, limpiado de ese pecado, tengo que elegir un becerro y matarlo. Supuestamente este mismo Dios que nos hace imperfectos. Entonces el secreto está de que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Hay dos dioses. Bueno, investiguenlo. Hay dos dioses. Hay un Dios que es el del pueblo elegido y un Dios que es para todos. Y ahí radica todo el secreto de todo lo que está pasando en todos lados y lo que viene pasando hace siglos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco más profundo. Bueno, vamos a ir con el libro de Constelaciones Familiares de Sara. Por último, Sara Gloria Levita. Vamos a hacer el mismo trabajo. Vamos a introducir una aguja y vamos a separar el texto ahí. Y el texto ahí habla sobre Juan, el derecho a disfrutar. Y dice: decidido a explorar un camino que lo condujera a una mejor calidad de vida familiar y personal, Juan quiso probar las constelaciones familiares a los 61 años. Con 35 de casados, 3 hijos y un trabajo estable. No podía entender un sentimiento de miedo que lo invadía y le impedía sentirse feliz. Incluso le generaba síntomas de depresión. Dice nuestro querido Juan: estaba buscando algo que me ayudara a superar mi constante melancolía y los miedos. Me sentía frustrado por no haber o no poder disfrutar de todo lo bueno que tenía. Como si nada fuera suficiente. No podía dejar de hacerme problema por cuestiones no tan importantes y quería superar la necesidad de que los demás me demostraran que me querían. Por una amiga que le había contado acerca de las bondades de este método, de las constelaciones, y su mujer quisieron ver de qué se trataba. Tenía sus dudas, pero después de haber pasado mucho tiempo con un padecimiento que lo obstaculizaba, decidió probar. Con la expectativa de constelar, llegó temprano al taller. Se ubicó en un lugar y levantó la mano una y otra vez con un poco de miedo y al mismo tiempo con cierta ansiedad. Después de varios intentos, al fin fui llamado, dice. El corto trayecto hasta el campo lo hice pensando en lo que podría pasar y sus consecuencias. Él se levantaba de la silla, iba caminando hacia el facilitador y en ese interín iba pensando en las consecuencias de lo que podría llegar a suceder. Un error. Nada de lo que la mente barajó como posibilidades se cumplió. Solo el alma se expresó y como siempre me superó. Quiero constelar mis miedos. Otra vez el tema de los miedos. Después cuando revean el video, si es que lo guarda Facebook, el tema eran los miedos. En este libro, nuevamente. Bueno, ¿qué dice Juan? Mis miedos era el tema, así en plural, porque eran muchos y variados. Miedo por mis hijos, por su salud y bienestar, miedo a perder mi trabajo o no hacerlo correctamente,
Miedo a la falta de dinero y a alguna vez pasar hambre. Miedo a enfermarme o a que me pase algo. Miedo todas las noches durmiendo en compañía del miedo, dice. Tomar un mate más. Bueno, mientras Juan contaba la dificultad para disfrutar de su vida al facilitador, y a pesar que tenía todo lo que siempre había querido, o sea, todo lo que él tenía miedo, era miedo de perderlo, porque él lo tenía, no era miedo a no poder conseguirlo, era perder lo que tenía, por lo que estoy intentando comprender. Y a pesar de que lo tenía todo lo que siempre había querido, estaba sentado con las piernas flexionadas. Esto es una observación que hace Sara, la escritora, ¿no? Las piernas flexionadas, agarradas con sus dos manos, o sea, con los dedos cruzados supuestamente, y se balanceaba como un niño. ¿Qué te sucedió alrededor de los 4 o 5 años, Juan? Le dice Sara, ¿no? Se ve que estaba canalizando y vio la pregunta. Preguntó Sara y él no pudo contener las lágrimas. A mí nada. A mi padre. A esa edad perdió a su madre. O sea, él a los 4 o 5 años pierde a su abuela. Lo que yo leo, a pesar de lo que dice el consultante habla de que el que le pasó es al padre, que perdió a la madre, pero el que se balancea es él. ¿Está el padre vivo? ¿O está en él junto con su abuela? Y lo balancea. Vamos a ver, vamos a seguir la lectura, porque tampoco sé, porque este libro hace poco lo compré, leí 15 hojas nada más. Acá estamos en la 105. Bueno. A mí nada, a mi padre, a esa edad perdió a su madre, dice. Sara le pidió entonces que eligiera un representante para su padre y otro para él, para Juan. A partir de ahí, por los movimientos que comenzaba a expresar el representante del padre, se desplegó en el campo una historia de profundo dolor y se evidenció su tristeza infantil. Ese ruido que se escucha de fondo es mi hijo jugando con la cabeza de Buzz Lightyear que le está pegando con el dedito, mientras leo esto, ¿no? Está allá en la otra punta en la habitación. Pero como somos de integrar todo, somos raros los que nos dedicamos a estas cosas. Estamos todo el tiempo integrando resonancias. Entonces, sigo leyendo el libro. Para los que recién se incorporan, es un libro de Sara Levita sobre constelaciones. Y hasta acá habla de una persona que se llama Juan, que a los 61 años se acerca a las constelaciones y se encuentra, estoy resumiendo muy rápidamente, se encuentra con un profundo dolor de la infancia, con muchos miedos por constelar, porque tenía que encontrarse con esto, y un dolor de la infancia que supuestamente remite a la pérdida que tuvo su padre cuando él tenía 5 años. Su papá pierde a su mamá. Y lo que yo vengo a indicar es que el padre puede ser que esté fallecido y el miedo de la pérdida y el dolor lo tiene él, o sea que estamos hablando de su abuela, no del vínculo del padre con la madre. Puede ser también el miedo de él con su madre, de Juan, que tampoco sabemos si está vivo o no. Entonces se agregó un representante para la madre de su padre, es decir, su abuela. En el campo entonces estaba Juan, el padre,
y la mamá de su papá, su abuela, los tres. El padre quedó sumido en una profunda congoja, sin fuerza y abatido frente a ella, convertido en un aspecto de niño. Para los que también recién se sumaron, es importante que acá Juan tiene miedo de perder todo lo que tiene en este momento que fue a Costelar. Bueno, en ese momento Sara, la escritora, le pide a Juan que eligiera un representante para su padre como adulto, porque el padre de él se convirtió en niño en la constelación. Entonces necesitaba desdoblarlo Sara. Ahora vamos a ver para qué. El hombre, una vez ubicado en el campo, o sea, estaba el papá niño y el papá adulto. Juan, que es el hijo de este padre, y la abuela. Se dirigió hacia su niño para contenerlo y allí estaban los dos juntos representados. El aspecto de niño miró a su aspecto de adulto y se llenaron los ojos de lágrimas. A partir de ahí se miraron y se entrelazaron en un profundo abrazo. Sara les pidió que se dieran estas frases en voz alta. La intervención de Sara es que diga en voz alta esta frase. Lo que no pudimos tomar en su vida, lo podemos tomar en su muerte. Le dijo el adulto al niño. Y el niño sintió con la cabeza y le sonrió mientras permanecía en ese abrazo. Lo que no pudimos tomar en su vida, lo podemos tomar en su muerte. Luego el niño le dijo a su mamá, querida mamá, ahora te veo. Y puedo darme cuenta de que en el plano del alma, la muerte no existe. Sos y serás siendo mi madre y yo tu pequeño hijo. Y en tus brazos eternos me encuentro con tu amor. Desde siempre y para siempre me abraza y lo tomo. Cuando Sara le preguntó cómo estaba el niño, al representante, ¿cómo estás? El niño le dijo, me siento protegido por mi madre. Y se quedó recostado en esos brazos en los cuales por primera vez se entregó sin resistencia. Luego de unos instantes se incorporó, se dirigió a su aspecto de adulto y lo tomó con fuerza de su mano. En ese momento Juan miró al padre y con los ojos húmedos le dijo, ahora te veo, papá. Respeto tu destino tal como fue y te tomo como mi padre. Y te agradezco porque con tan poco me diste tanto. Juan avanzó hacia su padre y lo abrazó. Dice Juan, ver con mi angustia era en verdad la que tenía mi papá. Me hizo dar cuenta de que yo no soportaba un dolor semejante. O sea, él con 61 años estaba viendo la repetición de la vida humana que tiene todo ser humano y que tuvo el padre y le está integrando ahora para poder él ir por su vida, digamos, ¿no? Al contrario, no había en mi vida ninguna pérdida así que justificara mi gran tristeza y mis miedos. Él lo hacía por el padre, él sufría por el padre, los miedos, la tristeza. A medida que el representante de mi padre, niño, salía de su congoja, contenido por el adulto, mis sentimientos se fueron atenuando también. A medida que el padre integraba a su niño herido y iba a abrazar a su madre, a la abuela de Juan, a Juan se le calmaba todas estas ansiedades. Luego giró y miró de nuevo al representante que Sara había colocado y estaba allí esperándolo su propia vida.
Sin que Juan supiera a quién representaba, Sara le preguntó cómo la veía. Segura y tranquila, respondió. O sea, su propia vida, le puso un representante para su propia vida actual, ahora, después de la constelación, ahora. Y le dice la vida de Juan, segura y tranquila. Juan, con una sonrisa dibujada en el rostro, dio un paso hacia adelante, con decisión y sin temor, hacia ella, la abrazó y se quedó allí, seguro y tranquilo. Con el correr del tiempo, empecé a avanzar en los enfrentamientos de mis miedos y hoy han desaparecido casi por completo. Esto es lo que asevera Juan. En el caso de Juan se muestra un mecanismo muy frecuente en que los hijos, por amor a los padres, son capaces de tomar sus sentimientos. Eso le impedía tomar en toda su magnitud y en todas sus posibilidades una vida que se mostrara generosa. Bueno, y sigue. Volviendo al libro, al primero, acá estamos hablando de los miedos de Juan, que tiene que ver con el papá. Hacemos un bucle y volvemos al principio, al libro que habíamos consultado al principio. Y lo que sigue, sobre los miedos, que eran las agradables rutinas, que habíamos leído en este otro libro. Las agradables rutinas que nos llevan a los miedos son: la vida es dura, sin sacrificio no hay beneficio, a no ser que le dedique mucho tiempo a una actividad, no cosecharé los frutos de mi esfuerzo, o sea, sin sacrificio no hay logro, y ya disfrutaré de la vida cuando me jubile. Juan. Estamos hablando de Juan con otro libro. Y dice el título que le sigue: la nueva forma de ser. Como ya he indicado, a veces te costará reconocer cuáles son las agradables rutinas, esas que nos producen miedo, ¿no? Según la escritora sobre lo cuántico, dice que aparte de lo que traemos de lo familiar, hay rutinas mecanizadas y aprendidas que nos llevan a los miedos. Miedos parecidos a los heredados, miedos nuevos, miedos enseñados. En algún punto de tu vida te ocurre que lo que te había estado funcionando ahora ya no te sirve. En algunas ocasiones va cambiando poco a poco y en otras es un acontecimiento el que se transforma de golpe. Y en otras es un gran acontecimiento el que te transforma de golpe. Claro, te sucede algo accidental, o se muere alguien, o un cambio, una crisis, nos lleva a las agradables rutinas. Quizás hayas de girar en círculos en varias ocasiones antes de poder abandonar por completo una agradable rutina. En mi caso, las metas que me fijaba eran cada vez mayores. Me obligaban a manejar unos niveles cada vez más altos de adrenalina. Bueno, la escritora maneja un CEO, o sea, es una empresaria y tiene un nivel de estrés y de presión, que trabajan en lo laboral, donde siempre se apuesta por la vara más alta, ¿no? Esto para que se entienda quién lo escribe también. Las lecturas hay que hacerlas en contexto. En mi caso, las metas me fijaban, eran cada vez mayores, me obligaba a manejar unos niveles cada vez más de adrenalina. Pero después de lesionarme la rodilla esquiando, o sea, la escritora le pasa un suceso que se lastima una rodilla esquiando. Tuve que quedarme en cama 2 semanas y luego de llevar la pierna derecha escayolada desde la cadera hasta el tobillo durante 3 meses. Por primera vez en toda mi vida tuve que quedarme inmovilizada en casa sin poder hacer nada. Cuando no nos detenemos, cuando hay que detenerse, la vida se encarga de detenernos. Y cuando no soltamos lo que tenemos que soltar, nos corta la mano. Haremos la mano con lo que estamos tomando. Digo, metaforizo, puede ser un poco duro lo que se está escuchando,
pero dejar para mañana algunas cosas que son nodales traen estas consecuencias. Y dice la escritora, pero até cabos y al hacerlo pude reconocer el caótico patrón, repetición, que había creado a lo largo de mi vida y abandonarlo. Si sigues los siguientes pasos, no necesitarás afrontar un gran cambio en tu vida para darte cuenta de ello. Y voy a leer lo que está en negrita porque si no se hace largo. ¿Qué da de consejo esta señora? Cuando las cosas no funcionen, advierte que es aquello a lo que te has acostumbrado a tu vida. O sea, que es lo que estás repitiendo, más de lo mismo. No te quejes de que no funcione. Fíjate cómo romper el patrón. Eso también lo habla los 11 pasos de la magia Parisi, que es lo que se repite. Que es lo que se repite a través de los años. Siempre hay como un códex, algo que se repite. Cuando lo identificas y lo cambias, ya está. Es lo que tenía que aprender, lo que tenía que incorporar. Ese es uno. 2. Concéntrate en lo más importante. 3. Da el siguiente paso. 4. No te eches atrás. Y con esos pasos supuestamente superaríamos las agradables rutinas. Bueno, muy interesante volver a hacer este trabajo de hacía muchos años, de agarrar un alfiler, picar el libro y abrir la hoja, tan sencillo como eso. Y tan sencillo como eso, este es el título. No juzgues. Cuando no juzgas se abre ante ti un mundo de grandes avances, de grandes posibilidades. Y hay una historia. No sé si quieren los que están en línea que la lea. Me imagino que sí. Así que bueno, vamos a leerla. Voy a hacer un matecito más. Hasta ahora de los libros, inclusive la Biblia, se habló del pecado, del miedo que nos lleva a un sacrificio, matar un becerro, porque algo hicimos mal. Con el caso de Juan, que leímos de uno de los libros, vimos que lo que tenemos miedo a veces no es nuestro, sino que llevamos cosas heredadas, miedos heredados. Con este otro libro vimos que hay rutinas que nos llevan a tener miedo. Y ahora vamos a contar un cuentito acá. La siguiente historia te muestra lo fácil que es sacar precipitadamente una conclusión equivocada. O sea, es un cuento sobre juzgar, sobre personas que juzgan. Dice, Gillian se había dado el gusto de comprarse un hermoso sofá de diseño, tapizado con un brocado rojo y dorado. Era el mueble más caro que había comprado en toda su vida, pero el sofá hacía juego con su casa de piedra rojiza de finales del siglo XIX. No entiendo el pero. Al mudarse a un hogar más moderno, vio que el sofá ya no quedaba bien. O sea, se mudó de casa. Y como era muy grande, tuvo que guardarlo en el garage. Peter, el contratista que estaba trabajando en su casa, entendió mal la situación y al detenerse el camión de las entregas, le dio el sofá al conductor. Cuando al volver Gilligan se enteró de lo que había ocurrido, se puso fuera de sí. Aunque se había planteado vender el sofá, sin duda no quería regalarlo.
Peter se sintió fatal y le dijo que intentaría localizar al conductor, al cual le habían dado un sofá que él no quería dar. El tema de dar, ¿no? Lo digo, pero no lo quiero hacer. Acá lo que estamos viendo es esto. Digo querer hacer algo, pero no lo quiero hacer. Pero lo digo. Y generar una realidad es inequívoca para el universo, porque terminó dando otra persona, un tercero, da un sillón. Al dar con el conductor, este le dijo que por el momento no podía pagar el sofá. Gideon se puso a dar vuelta al asunto. Se está aprovechando de mí. Sabe que no puedo recuperar el sofá y me está poniendo entre la espada y la pared para que se lo venda por 4 chavos, por 4 centavos. Peter, el tercero, se sentía tan mal que se ofreció a pagarle el sofá, la culpa, el pecado. Lo que estamos viendo hace poquito. A pagarle el sofá con su propio trabajo. Gillian dejó de preocuparse por él y pensó, ¿por qué estoy tan enojada por el sofá si de todos modos lo había dejado en el garage porque no me quedaba bien en mi nueva casa? No tengo tiempo para dedicarme a venderlo. Quizá estaba destinado a que se lo regalara al conductor del camión. Gideon le comunicó a Peter que le dijera a ese hombre que se lo podía quedar y a disfrutar de él. Más tarde, ella se enteró que el conductor se sentía de lo más agradecido. Dijo que su mujer había estado luchando con un cáncer y que todo el dinero que tenían se había ido en las facturas médicas, pero que ahora le había podido regalar el sofá el día de San Valentín. A su mujer le había encantado. Gideon se alegró mucho al oírlo. No juzgues. Al abandonar todas tus interpretaciones y opiniones sobre los demás, sobre los resultados y ante todo sobre ti, sales de la zona del miedo, de las elecciones de baja energía y tus posibilidades aumentarán. Bueno, el tema de hoy ha sido el miedo el preconcepto y las creencias y de lo que se debe hacer y que a veces lo que uno cree que se debe hacer no es lo que va a suceder, sino que sucede una transformación. Porque lo que solemos hacer son las soluciones aprendidas. Cuando se genera algo de lo nuevo, lo que hago también es nuevo y inaugura un espacio diferente. Así pues, les agradezco que estén ahí y si tienen algún libro que les gusta, ya saben, agarran un alfiler, un escarbadiente, un palito y le preguntan al libro, ¿qué es lo esencial? Y el libro le va a traer algo que conecte con su línea de tiempo, no la mía, la de que consulta. Lo que tengo que escuchar, lo que tengo que incorporar sin juzgar, lo que me da miedo de eso y que tengo que soltar. Y que de todas esas cosas que me muestra ese libro son agradables rutinas que no son mías. Gracias.